Arratsaldeon y bienvenidas a NPI. Hoy con nosotras tenemos a Julen al cuadrado, Julen Gorosabel y Julen Zabala. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Dos Julen están frente a mí, casi, ¿no? Se podría decir. Oye, y además para hablar de un tema súper interesante del que habitualmente se habla en los medios de comunicación solo el 1 de diciembre, pero nosotros hoy, aunque no estemos en diciembre, aunque no sea 1 de diciembre, lo queremos volver a retomar. Es el tema del VIH-Sida y en concreto nos vamos a ir a la década de los años 80 y a la década de los años 90. El inicio de esta pandemia que fue, pues bueno, uno de los temas de los medios de comunicación de entonces que causó auténtico terror y estigma. Pues empezamos, si queréis cogemos el toro por los cuernos. Como digo, Julen, fue un auténtico estigma. ¿Cómo vivisteis en el ambiente en general, en la sociedad guipuzcoana, esa llegada del SIDA a Euskadi y a Guipúzcoa en concreto? Sí, mira, vamos a empezar dando algún dato. Por ejemplo, el año en el que se registra, no es cuando llegara, porque llegaría seguramente antes, pero la primera vez que se registra un caso de VIH-Sida en Guipúzcoa es en 1985. No había pasado demasiado tiempo, eran solo 4 años desde el primero en Barcelona en 1981 y también en Estados Unidos a principios de los 80, ¿no? Y la verdad es que nos marcó especialmente a la población o al colectivo homosexual, porque desde el principio se consideró que la enfermedad era el cáncer gay, el cáncer rosa. Esas fueron las primeras alarmas en las que salieron en todos los medios y en fin, fue una manera de estigmatizarnos, de discriminarnos y no solamente a nosotros, sino que en aquel momento había lo que se decían las 4 Hs. Bueno, los 4 Hs eran los homofílicos, los homosexuales, los haitianos, los heroinómanos y luego una quinta, que era la de hawkers, las prostitutas en inglés, ¿no? Y realmente esa fue una manera de estigmatizarnos y de discriminarnos, sobre todo a la población, en nuestro caso la población homosexual. Pero en nuestro caso empezaron más, los primeros casos eran sobre droga y heroína, pero la verdad es que después también afectó a la población homosexual y ya contaremos un poco por qué, porque no había, las barreras y las fronteras no eran muy claras. ¿Y en el ambiente cómo se llevó? ¿Llegó a tiempo el activismo? El activismo al principio cerró los ojos, o sea, quiero decir, no se consideraba, era como una cosa que era un poco ajena, aunque se llamaba y se hablaba del cáncer gay o del cáncer rosa, se veía como que era algo que... Pero cuando empezamos a ver casos ya realmente dentro del propio ambiente, cuando veías a gente que iba cayendo, entonces se establecieron todas las alarmas y además hubo una cosa que cambió totalmente nuestra manera de relacionarnos y de nuestra manera de tener sexo. Es decir, no se tenía. Es decir, porque todo era peligro, el acercarse, el tocar, en fin, ya no había... porque las 2 vías de contagio eran muy claras, pero, siempre era con un intercambio de fluidos o por sangre, pero realmente lo que estigmatizaba eran los tabúes de la época, que eran el sexo y las drogas. Tabúes de la época que todavía hoy en día podríamos decir que también están marcadas, ¿no? De alguna forma. ¿Y cómo se gestionaba esa frustración? Porque por un lado tú tenías el deseo de querer cómo juntarte con más homosexuales, vamos a decir, pero al mismo tiempo eras consciente de que podías morir en el intento. ¿Cómo gestionabas esa dualidad? Es que nosotros nos había pillado en un momento en el que los movimientos de liberación y el salir, a partir del 77 habíamos tenido una manera de liberarnos, los movimientos de liberación gay, como era como tal, la liberación sexual en general, y resulta que a partir de ahí, estábamos en esa plena conquista de reconocimiento, de derechos y de lucha, y llega como un mazazo, llegó lo del SIDA, de tal manera que nos cortó todo. La gente, lo que hizo fue refugiarse en sus sitios más pequeños, no tener aquella promiscuidad, entre comillas, que parecía que íbamos a tener o que la que vivíamos y tal, pues de repente desaparece, claro. Entonces, de alguna manera, incluso hay gente que deja de ser, sin poder ser, pero deja de ser homosexual para no tener esas relaciones, no tener, el miedo que entró en el cuerpo fue
fue auténtico pánico. Es que además fue toda una generación de artistas, de gente famosa, de la farándula de la época, la que falleció. Me acuerdo de Freddie Mercury, que es quizás el icono, ¿no? Pero hubo muchos más. Sí, empezó, realmente el primero que dio el paso y que había sido fue Rock Hudson. En el año 85, además, no solamente declaró que era seropositivo, sino que también que tenía, o sea, que era homosexual. Y por lo tanto, esa salida del armario, esa doble salida del armario que hicieron prácticamente todos, como has dicho, desde Freddie Mercury hasta tal, o sea, hasta entonces estaba más o menos oculto. Y entonces era una doble estigmatización de alguna manera, no solamente por el hecho y tal. Y por ejemplo, Rock Hudson, que había pedido ayuda, era muy amigo de Nancy Reagan. Rock Hudson murió en el 85, salió en el 85, unos meses antes se declaró seropositivo y homosexual, y había pedido ayuda a Nancy Reagan porque era muy amiga, que era actriz, y realmente Nancy le negó todo tipo de ayuda. Entonces estaba en el presidente de Estados Unidos, era Reagan. Tardó más de 4 años en nombrar la palabra SIDA y otros 2 años más para hacer algún pequeño discurso, alguna referencia sobre el tema. O sea, quiero decir, realmente se miraba hacia otro lado, estaba todo oculto, era un poco que no se quería saber, era mejor no tocar el tema y quedaba ahí. O sea, los gobiernos no intervinieron para nada hasta finales de los 80. En el 88 es la primera vez que se celebra, que empieza a tomar consideración la Organización Mundial de la Salud, y se celebra el primer día de lucha contra el SIDA en el 88. El primer 1 de diciembre es en el 88. Pero todos los años, toda esa casi una década, hay pues un fracaso total. De la misma forma que Nancy Reagan, por ejemplo, miró hacia el otro lado, Elizabeth Taylor se metió de lleno y de hecho creo que en 2001 recibió el premio GLAAD por su activismo y lucha contra la SIDA, ¿no? Claro, o sea, es que hay algunas claramente que no intervinieron o que hicieron, como es el caso de Nancy Reagan, y en cambio como Elizabeth Taylor se implicó desde el principio porque eran, o sea, simplemente imaginaros en aquel tiempo la importancia que tenía el símbolo. O sea, el símbolo no es una imagen, es la primera. Sí, los gestos, ¿no? Los gestos. Tú tenías SIDA o te habías dicho que eras seropositivo, pero que te mostraras en una imagen, en una foto con un beso, o que alguien te abrazara sin más, o sea, un abrazo, como Lady Di. Como Lady Di. A mí me viene a la cabeza aquel capítulo de Farmacia de Guardia. No sé si... Bueno, tú no lo recuerdas, pero igual tú, Julen, sí. Sí, el de la niña. El de la niña. Que encima está basado en un hecho real, ¿no? Sí, es que fijaros que Farmacia de Guardia estaba muy a la vanguardia de todos los temas, y se trataban todos los temas sociales que iban pasando. Y hay un capítulo... Estamos a principios de los años 90, para que... Sí, porque sí, me acuerdo yo. ¿Tú naciste en los 90? Yo pensaba que eras más joven. Qué bien te conservas, cariño. Pues sí, a principios de los 90 estamos en Farmacia de Guardia. Precisamente Farmacia de Guardia fue el de Mercero, el director de Mercero. Grande. Me gustaba mucho San Sebastián, además. Y entonces iba incorporando, así como hay un capítulo que habla sobre travestismo o transexualidad, entonces ya precisamente con Fernando Telechea, Fama, o sea, que le interviene en ese capítulo. Pues hay otro, también es muy tierno y es muy memorable, el capítulo de la niña que es seropositiva y la discriminación. Aparece una madre con otra que dice: esta niña va al colegio de mi niña, y dice: ¿qué haces aquí? La quiere que no vayan y tal. Pero no es un caso que no hubiera pasado, porque en el 87, en Durango, a un niño de 3 años que vieron que tenía anticuerpos, lo echaron del colegio. No fastidies. Un colegio religioso. Mira. Y en Durango, y luego se armó muchísimo escándalo porque... No se acordaron de que Jesús de Nazaret iba donde los leprosos, ¿no? Nada. No se leyeron la Biblia. Nada. Era todo lo contrario. O sea, quiero decir que de esa manera, precisamente, y un niño de 3 años, o sea, que además no vivió, bueno, vivió hasta los 15 o algo así, luego se publicó otra vez que había fallecido. Pero bueno, pues era hijo de seropositiva o de padres seropositivos, y entonces pues nada, tenía los anticuerpos y tal, pero un niño de 3 años, o sea, quiero decir, sobre todo en aquel tiempo había un miedo al contagio tremendo, de tal forma que en los propios hospitales iban poniendo un punto rojo hasta en los platos de comida, en las bandejas, todos sabiendo que el punto rojo era la
la manera de indicar que la persona que estaba tenía SIDA. Y estigma que además también se llevó, bueno, ahora que están de moda los bulos, ¿no? En aquella época hubo un bulo muy sonado que todos conocemos, el de Miguel Bosé, sugirió que tenía SIDA en algunos programas de la época y, bueno, pues fue un golpe complicado en su carrera en aquella época. No tuvo que salir, de hecho, con Mercedes Milá a desmentirlo. Sí, es cierto, porque ya estamos creo que en el 92 o algo así, hace Miguel Bosé tuvo una campaña, o sea, quiero decir que cuando alguien se quería cebar, igual que pasó con el caso Arni, después también un poco más posterior, ¿no? A todos los que querían sacar del armario, en fin, a los que querías de alguna manera discriminar y bueno, ponerles a caldo, lo que hacías era, bueno, pues eso, lanzar bulos o decirle que este es maricón, este es no sé qué, este está con menores, está tal, o sea, aquí había unas campañas tremendas, incluso en la prensa, en la televisión, en todos los sitios, o sea, que era terrible. Y Miguel Bosé, sobre todo en la prensa rosa, que diríamos hoy en día, ¿no? En el Sálvame de entonces. Y entonces... Tómbola. El tómbola. Y entonces realmente fue muy terrible el caso, por ejemplo, de Miguel Bosé, por eso ahora con sus posturas en la pandemia y tal, o sea, debería de recordar que él está haciendo un poco lo mismo que le hicieron a él en su momento. Es decir, porque son una... y él sufrió mucho realmente, bueno, de ser y tal, y la entrevista con Mercedes Milá fue también un bombazo, salió en la televisión y entonces le llegó a decir, en la Antena 3, en un programa que empezaba que se llamaba Queremos Saber, y dijo, si soy homosexual, ¿qué pasa? Si incluso tengo SIDA, ¿qué pasa? O sea, quiero decir que de alguna manera, o soy seropositivo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, se preguntaba como diciendo, ¿qué más da? Yo quiero vivir como tal. Y todo eran bulos, o sea, ni una cosa, ni la otra, ni nada, era todo mentira. Pero bueno. Es que parece además que a través del SIDA como que deshumanizabas a la persona, ¿no? La persona dejaba de tener identidad, dejaba de tener sensaciones, sentimientos, dejaba de importar su padecer, automáticamente pasaba a ser el otro y como que la sociedad intentaba como exorcizarse, ¿no? Empujando. Es que era lo peor de lo peor, porque quiero decir que el insulto mayor, que hoy en día, bueno, que entonces ya también se empleaba, ¿no? De maricón, mariquita, no sé qué y tal, era lo de sidoso. O sea, el que alguien te dijera, o sea, ya identificabas, si alguien veías, si alguien que tenía pluma o era marica, lo primero que te insultaban y te decían era sidoso, sidosa. O sea, quiero decir que de alguna manera, bueno, estaba totalmente estigmatizado. Por ejemplo, hay dos casos también muy paradigmáticos. Uno que es el de Sonia Martínez, que había sido una presentadora en televisión de programas infantiles y que luego le hicieron en algún reportaje en Topless, no sé qué y tal, y a partir de ahí la marcaron, luego ya cayó en el mundo de las drogas, en fin, viviendo en la calle, bueno, pues aparecía en el Pronto de la época cada 2x3 en portadas, totalmente marcada, y encima eso, cuando ya se supo que tenía SIDA, que entonces, bueno, a ver, seguimos hablando de SIDA de mala manera, porque es VIH o ser anticuerpos o ser seropositivo. Claro, vamos a recordar, porque quizás hay gente que nos está viendo que no sepa la diferencia. SIDA es la enfermedad, el VIH es el virus que puede activarse o no activarse, hablando en un lenguaje muy llano. Seguramente vendrá un médico y me dará un cachete por haberlo dicho así, pero en fin, tú puedes ser portador del virus, el virus está inactivo y tienes una vida normal. Sin embargo, ese virus se puede activar en cualquier momento y entonces ya es cuando llega el SIDA, que sería la enfermedad. El último estadio, ¿no? Sí, es el desarrollo en sí de las complicaciones que puede llevar el VIH, pero que además van asociadas a otro tipo de complicaciones. Por eso muchas veces luego dicen, no, se ha muerto por complicaciones del SIDA, pero no del SIDA mismo, o sea, son cosas que le pueda llevar. Pero bueno, en aquella época la verdad es que lo del VIH es algo posterior, o sea, quiero decir que se trate de una manera mejor y tal, igual, bueno, y ya os digo, el caso de Sonia Martínez también fue terrible, y otro, por ejemplo, es el de la Tina de las Grecas, que también falleció por SIDA, pero abandonada también en la calle y tal. Claro, os estaba ahora recordando y mirando un poco cuándo dejaron de cantar las Grecas, y ya es en el 79, creo. O sea, quiero decir que, fijaros cómo empezó la década, ¿no? Que de alguna manera era, los 80 fueron los años de la movida, de cosas y tal, pero también fueron de cambios y de, bueno... Has hablado del estigma, y precisamente mucha gente que quería evitar ese estigma y decir, oye, pues mira, yo es que no tengo SIDA, iba mucho al gimnasio. La moda del gym, que ahora la tenemos tan asumida, era precisamente para que la gente no se pensara que tú tenías SIDA, y entonces la gente estaba con ese culto al cuerpo, ¿no?, que empieza en aquella época, precisamente para demostrar que uno estaba sano, que estaba bien,
y que no tenía SIDA. Sí, pues fíjate, porque por ejemplo si vemos un poco cuáles son las imágenes de la gente de la movida, los cantantes, por ejemplo hay alguien, bueno, como el de parálisis permanente, o sea, son imágenes de gente muy andrógina, delgada, o sea, es decir, con unas características físicas que corresponden un poco a la época. Evidentemente lo asociaban luego y dicen, drogadicto, o sea, te quiero decir que a esas imágenes, pero no es cierto que en la época eran una estética totalmente distinta, rompedora, andrógina, diferente. Y es verdad que a partir de, y esto lo hemos descubierto, o sea, no se ha contado igual mucho, pero hace poco leí realmente cómo una de las consecuencias que tuvo la crisis del SIDA fue precisamente que cambió nuestro estereotipo de cuerpo, o sea, nuestra relación con el cuerpo, está claro, ¿no? Entonces, y dentro del mundo homosexual se crea un estereotipo, el estereotipo claramente de la musculoca. O sea, eso te iba a decir yo, la musculoca se crea en ese momento. Pues sí, porque vamos, y se puede ver incluso hasta en las revistas de la época de cómo va cambiando también el estereotipo de belleza masculina o de atracción y tal. ¿Por qué? Por lo que decía Xavi, que si tú tenías que demostrar que no estabas enfermo, que no estabas contaminado, que no estabas de alguna manera, que no adelgazabas. Que no adelgazabas, que no tenías, o sea, que no se te notaban las marcas en la cara, que no tenías nada. Entonces, aunque no tenía nada que ver, porque había gente que podía ser seropositiva y poder tener las características esas, pero sí que es verdad que eso nos marcó y ha cambiado, y los estereotipos de lo que es en el ambiente, de lo que son los estereotipos de cómo mayoritariamente son de otra forma, ¿no? O sea, quiero decir que tenías que demostrar que tenías que eras saludable y que tenías un cuerpazo de estos de romper. Al propio estigma de tener el SIDA, además, le añadimos una presión más, que es la presión de la imagen, la expresión de... Sí, porque precisamente volvimos a caer otra vez en la marginación de aquellos cuerpos no normativos, es decir, aquellos que salen de todo. Entonces, de alguna forma, otra vez estábamos, o sea, algo que por lo que habíamos sufrido, volvimos a sufrir y sufrimos hoy en día dentro del propio ambiente. Y es curioso porque va además como por oleadas, ¿no? Pero esta oleada parece que va para muy largo. Y no solamente, además, esa empezó de alguna manera dentro de lo que serían los ambientes, el ambiente más homosexual, ¿no? Pero también luego ha pasado a la masculinidad en general, es decir, ese Jim Bro, ¿no? Bueno, podemos hablar de David Beckham y la metrosexualidad también. Claro, o sea, estamos hablando de 2001, 2002. Sí, de tal manera que ha pasado luego también que el estereotipo masculino, en alguna manera, bueno, pues se ha convertido casi en lo mismo. ¿El arte fue una herramienta para romper el estigma? ¿Ayudó de alguna manera? Sí, uno de los colectivos, o sea, dentro de los colectivos que más afectados fueron por el VIH-Sida, fueron precisamente el del mundo de los intelectuales y el de los artistas. Que de alguna manera, bueno, también, por ejemplo, vamos a hablar en general de artistas, también puede ser en el mundo de la música, en fin. Pero sí que es verdad que en el mundo del arte hubo casos como muy... que se implicaron luego mucho precisamente por ser un mundo también en el que había mucho homosexual o mucho gay en la época, ¿no? Entonces quiero decir que de alguna forma lo que se hacía era rompieron con toda, que es un arte, sobre todo en el arte más conceptual, en el que había tal, entonces rompen más crítico, ¿no? Un arte más crítico que había tal, y entonces lo que se convierte es darle una vuelta a ese arte, a esa manera de expresarse, y en lo que hacen es sacar a la calle, romper el silencio y sacar a la calle el tema de los cuerpos, del SIDA, las perfor también vienen mucho de esa época, es decir, la performatividad de todo lo demás. Yo te quería preguntar un poco acerca del uso de condón o otro tipo de medidas que quizás se podían utilizar en la época. No sé si, me imagino que el condón no sería tan habitual, ¿no? Hoy en día lo vemos como en bares de ambiente y a veces incluso no ambiente, ofreciéndolos incluso de manera gratuita, pero en aquella época, ¿cuál era el uso del condón? ¿O se tomaba algún tipo de precaución? ¿Cómo funcionaba? Bueno, hubo que empezar, o sea, fíjate, como hemos dicho, los primeros movimientos, el primer activismo gay empieza a tomar medidas, y entre ellas empieza a promover el uso del condón.
Esa fue como una de las cosas más, porque se sabía que con el condón era una protección que te protegía y te hacía, te evitaba por lo menos esa... Claro, lo que pasa es que hay un paradigma, se hizo, es el cambio de paradigma, es decir, hasta entonces la enfermedad lo que hacía era acusarnos y hacer la discriminación a los colectivos, al colectivo homosexual. Y entonces lo que consigue el activismo gay es cambiar eso por las prácticas de riesgo. Entonces, introducir las prácticas de riesgo era muy importante porque no que todo el colectivo tuviera no sé qué tal, sino aquellos que fueran o no fueran homosexuales tuvieran prácticas de riesgo. Y para evitar las prácticas de riesgo lo que había que tener es un sexo seguro. Y para tener un sexo seguro tenías que hacer las campañas tal. Sí que es verdad que el Ministerio de Sanidad, ya a partir del 80 y pico, creo que las primeras campañas son del 86, 87, 88, empiezan a hacer campañas sin ningún tipo de escrúpulos, además recogiendo lo que pudiera ser tanto representaba homosexuales o no, las relaciones de hombres de hombres que tienen sexo con hombres, es decir, y entonces se hace las campañas para promocionar el condón. Hay una campaña muy famosa que era Póntelo, pónselo, y otras que sí da, no da, que fueron muy escandalosas por parte de los de siempre, o sea, la parte conservadora, la Iglesia y tal, siempre diciendo eso. Curiosamente luego los utilizan los que más, ¿no? Ya te digo, o sea, es que al final, o sea, es que aquellos que están siempre como todo en contra de toda la vida, o sea, es decir, pero en aquel momento socialmente ya no tenían, o sea, se hizo, ahí sí que yo creo que incluso hoy en día casi tienen como más fuerza de lo que podían tener entonces, porque eran, o sea, es que no había otra cosa, o sea, es decir, o lo hacías con condón o no lo hacías, o sea, tal cual. Entonces, en la práctica, y es verdad que el Ministerio de Sanidad de aquella época empezó a ver un plan del SIDA que se tomó estas cosas siempre, porque los colectivos, el activismo, desde el activismo más gay, se hizo, lo que no se quiso es crear que fuera un problema, el SIDA, que solamente fuera un problema nuestro, sino lo que hicieron fue promover, socializarlo de alguna manera y crear los famosos comités o las comisiones anti-SIDA con otro tipo de gente, pues con la gente que venía que se había contagiado por la drogadicción o por la heroína, por lo que sea, ¿no? Por el intercambio de jeringuillas y tal. Entonces los kits famosos que se vendían en las farmacias y se hacían un intercambio, era tú ibas con la jeringuilla y te daban otra vez un kit que incluía jeringuilla y condones. O sea, la inclusión de condones era, empezó a ser algo así. Por cierto, me voy a ir al año 2005, sé que vamos un poquito más adelante, pero es que es el año en el que se aprueba el matrimonio homosexual en España, y pese a que los de siempre también se opusieron... Sí, pero luego se casan también. Sí, es verdad. Yo recuerdo a un conocido político, el que fue toda la cúpula de cierto partido, pues se negó a votarlo. Pero bueno, esa es una historia para otro día. En cualquier caso, ¿cuánto bien hubiera hecho esta ley en los años 80? Fíjate, hace no mucho tiempo vi una serie en HBO que es It's a Sin, es Pecado, que la protagoniza el cantante Oli Alexander de Years and Years, y que precisamente trata la temática del SIDA en los años 80, 90, ¿no? Y hay una escena recurrente y es ver a un enfermo en un hospital muriendo solo, muchas veces sin su pareja, porque claro, oficialmente no era familia y por lo tanto no podía entrar en el hospital. Por lo tanto, para aquellos que todavía cuestionan esta ley del matrimonio del año 2005, claro, qué importante hubiera sido en aquella época, ¿no? No, os digo además una cuestión, o sea, es decir, que como dos consecuencias claras de toda la crisis del SIDA, podemos hablar de la que hemos hablado antes, del cambio del estereotipo corporal, ¿no? O sea, el tener el cuerpo al cuerpo como una cuestión más que nos afecta, y otra es el tema de derechos. Es decir, es que la tragedia de las parejas homosexuales en las que uno se había infectado del VIH o era positivo y acabó desarrollando la enfermedad y como no había solución acabó muriendo, es que la gran tragedia era que eras pareja pero no tenías ningún derecho ni siquiera a asistir a los hospitales, de tal forma que si te llevabas mal con la familia de él, porque normalmente además había un sentimiento de culpabilidad porque el que se quedaba vivo tenía que cargar con la culpa de que había sido el que le había contagiado al otro, eso estaba clarísimo. O sea, no fuera así, claro. Claro, porque es que el otro encima no había sido ni promiscuo ni nada, claro. O sea, el promiscuo era el que estaba vivo, el que le había contaminado, el que le había hecho no sé qué y tal, y entonces yo he conocido cantidad de parejas
o muchas parejas en las que ha sido, y claro, luego eso derivaba en el que quedaba en situación de indefensión, muchas veces se quedaba sin la casa, se quedaba sin sus cosas porque la casa igual estaba a nombre del otro. Entonces, quiero decir, no había ninguna forma de hacer, tener nada... Una protección. Una protección, no sé qué y tal. Los derechos jurídicos básicos. Claro, es decir, el hecho de... Y a partir de ahí es cuando se empezó a desarrollar toda una historia de la ley de parejas, sobre todo ligada a las parejas de hecho, pero esos derechos había muchísimas carencias, de tal manera que no había tampoco ni el tema de las herencias, ni había ni el tema de las pensiones, ni había, si la familia no te quería dejar entrar en la casa, pues no te dejaba, o sea, es decir, dependiendo de cómo está. A fin de cuentas, fue un fracaso total todo el proceso de la ley de parejas. Si hubiera sido una ley de parejas mucho más definida o con unas cuestiones más establecidas, como podían ser el tema de herencias y tal, y entonces a partir de ahí, bueno, pues ya como con las leyes que había, con la legislación que había, no era suficiente, bueno, pues ya la única que podía ser era el tema de igualdad. Y ahí nosotros, por ejemplo, estábamos muy en contra del matrimonio porque era una institución a fin de cuentas del sistema, o sea, quiero decir que éramos muy antisistemas, pero sí que es verdad que viendo el proceso de cómo se había sufrido, al final no te queda, o sea, si es en plena igualdad, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, pues no tenías más que poder aceptarlo, y ahora podemos seguir luchando en contra del matrimonio, pero el matrimonio para todas, o sea, quiero decir que de alguna manera ya tenemos ese reconocimiento, ¿no? Entonces sí que es verdad que es como un hecho de justicia, de reconocimiento a todas aquellas parejas que no pudieron... Ahí hay una parte, la jurídica, la pragmática, ¿no? que evidentemente, aunque haya gente que no esté a favor del matrimonio, pues bueno, esa parte jurídica tiene que estar. Tiene que estar. Hombre, es que no estás a favor, pues no te casas y no pasa nada. No nos queda mucho tiempo, Julen, ahora te doy paso, pero como siempre que viene Julen Gorosabel traemos unas cervezas para brindar. Yo creo que hoy hay que brindar por toda esa gente que no pudo disfrutar de esa ley de matrimonio que gracias a Dios tenemos desde el año 2005, así que por todos ellos este brindis y bueno, en fin, recalcar la importancia de esta ley pese a todo lo que pueda criticarse, pese a todo, menos mal que la tenemos y menos mal que la podemos disfrutar a día de hoy. Julen. Hombre, yo quiero decir varias cosas. La primera, yo he visto el pleno se llama, ¿no? En el Congreso de los Diputados, donde se aprobó esa ley, y a mí se me pone la piel de gallina, tengo que decirlo. Creo que España fue, si no me equivoco, tercera o cuarto país de todo el mundo. Vanguardia, o sea, creo que primero estaban Holanda, Países Bajos, perdón, Canadá, y luego creo que fue España. O sea, fue realmente algo muy pionero. Bélgica estaba. Bélgica estaba también. Pues eso, pues sería cuarta entonces. O sea, fuimos pioneros en ese sentido, y yo cuando vi a Rajoy votando en contra digo, es que te vas a repetir toda tu vida. No solamente fue el hecho en sí de que la derecha se puso en contra, porque además se decía que estaba en contra de la ponencia palabra. Que madre mía, el psiquiatra. Sí. Bueno, el Polaino. Ese. Donde esté. El Aquilino Polaino famoso. O sea, quiere decir que era impensable. Pero bueno, quiero decir que no solamente eso, sino que tuvieron el valor de hacer un recurso al Constitucional. Y el recurso duró casi 8 años. Sí, de tal manera, yo, por ejemplo, me casé cuando nos casamos, ¿no? con mi pareja, cuando iba a salir el recurso. Porque además el Tribunal Constitucional era bastante conservador y pensábamos que igual iban a anular la ley. Y entonces, en ese momento, ante eso, dijimos, bueno, vamos a hacer los trámites para casarnos, por lo menos, o sea, porque no teníamos una intención, por si las moscas. Y ahí, además, se ve que ahí no solamente fuimos nosotros, sino que hubo bastante gente, ¿no? Que lo hizo de tal manera que se ve que hay un pico de subida de matrimonios ante el recurso. Es importante recordarle a la gente que los derechos nos los pueden quitar en cualquier momento. Absolutamente. Hay que estar, ahí con las uñas. Peleando. También quería decir que hemos estado hablando de la homosexualidad, pero también había mucha transexualidad en esa época. Todavía no había quizás los términos para nombrar la transexualidad con el vocabulario que tenemos hoy en día. Había muchas mujeres también trans que murieron, y quería como nombrarlo porque también estamos diciendo como gay, pero había más colectivo también dentro de eso. Te quería preguntar finalmente acerca de cómo ves que ha ido evolucionando el estigma hoy en día, cómo es percibido desde la actualidad. ¿Hay menos miedo, más miedo, menos contagios, más contagios? ¿Cómo lo ves?
Hombre, quiero decir que el VIH está cronificado, entonces, bueno, y se ha perdido el miedo no solamente al VIH, sino a todas las enfermedades de transmisión sexual, a las ITS o las ETS, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quiero decir que los niveles de contagio están más o menos controlados, pero no deja de haberlos. O sea, quiero decir que de alguna forma los tratamientos sí que haya habido un gran cambio. Está la PrEP, ¿no? Y luego está la PrEP, que realmente, bueno, a pesar de todas las críticas que pueda tener, pues bueno, es igual que tomarte la pastilla antes o después. O sea, quiero decir, o una vez que ya lo tengas o la tomas antes. Sí. Comentaban que iban a cambiar, que iba a haber otro tipo de... Pero todavía creo que andan en investigación, decían con inyección. Ahora mismo ya hay, o sea, quiero decir, sí, y es además cada 3 meses. Entonces, bueno, el único problema que tienen los tratamientos es que tienes que tener bueno, que lo tienes que tomar todos los días y tienes que tener, o sea, que no te puedes olvidar, o te queda, ¿no? Que la adherencia, que en medicina lo dicen, la adherencia al medicamento. Y la verdad es que bien, o sea, quiero decir que de alguna manera, bueno, eso es así. De todas maneras, bueno, nadie es nadie para juzgar. Quiero decir que hoy en día con el Chemsex y con los chills y el no sé qué y el te pones nombre ya. O sea, que a mí es una cosa que me preocupa bastante. Te diré que es una cosa que me preocupa bastante. Ya sé que todos somos mayores de edad y que podemos hacer lo que queramos. Chemsex, para que no sepas, sexo alocado con todo tipo de sustancias en una casa varios días sin ningún tipo de protección y que sea lo que Dios quiera. Vale, muy bien, somos mayorcitos, pero a mí me preocupa particularmente. Sí, pero bueno, no sé de qué deben de ser unas consecuencias. Bueno, quiero decir que de lo que a lo que se ha derivado todo esto, quiero decir, antes también había ese tipo de orgías y de cosas y de no sé qué y tal. Y bueno, y siempre ha habido, bueno, sería una cuestión de analizarla despacio, ¿no? Porque quiero decir que... Julen, ya tenemos tema para el siguiente. Que vengas, cariño. Sí, que de alguna forma, o sea, lo que no podemos es moralizarlo de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, no pongamos más estigma donde tampoco se necesita. O sea, es decir, hay que tratar las cosas de una manera con una cierta naturalidad, con una forma, y es verdad que el problema puede estar ahí, que puede considerarse, se puede convertir en un problema, pero bueno, también... Somos mayorcitos, efectivamente. A ver, yo quería decir una cosilla respecto a esto, que hay veces también que cuando tú vas, bueno, yo creo que Osakidetza ha mejorado muchísimo, pero había una época en la que tú ibas y, vamos, te metían todo tipo de miedos, te echaban una bronca del copón, o sea, había como una estigmatización en el proceso de recuperación de las ETS, que es verdad que igual hay mucha gente inconsciente, pero luego también es verdad que hay que ayudar a la gente, o sea, que tampoco hay que machacarla, quiero decir. Efectivamente. Julen, es que ricasco por haber venido, por habernos informado y educado, que es muy importante, por lo menos. Nada, hemos hecho una visión otra vez al pasado. Eso es. Es nuestra Wikipedia de Wikipedia Plus. Es que ricasco. Nada, muchas gracias a vosotras.